Nuestra proposición de ley pretende resolver un problema creado artificialmente por el ministro Wert. El ministro, con la voluntad de tapar el verdadero debate sobre la LOMCE y dar carnaza ideológica a los sectores más fundamentalistas del PP y de la sociedad, se ha inventado un problema que no existe. Por cierto, mucho me temo que es una estrategia que a algunos no les va especialmente mal en Cataluña, porque así tapan y esconden ciertas complicidades con un modelo educativo que, de hecho, pudiera llamarse bien regao. Pero bueno, eso es otra cuestión. En Cataluña no existe problemas lingüísticos, señores, ni en la sociedad ni en la escuela. En Cataluña la lengua vehicular, parece lógico, es el catalán, pero todos los alumnos tienen garantizado el aprendizaje del castellano, como muestran todas las evaluaciones, incluso con niveles que se pueden comparar y con resultados mejores. Y cuando, por las características del alumnado, por el entorno, a petición de las familias, debe procederse a adaptar a esa realidad al funcionamiento de la escuela, eso se hace. Porque, entre otras cosas, la comunidad educativa tiene bastante sentido común y lo que siempre, en general, quieren los profesores es poder desarrollar, los educadores, poder desarrollar en condiciones adecuadas su trabajo. Y eso no lo hacen solo con el castellano. El esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo para integrar a millones de personas llegadas desde otros lugares de España ha sido importante. Y en ese sentido, insisto, la comunidad educativa tiene bastante sentido común. Eso sí, se ha hecho salvaguardando siempre el criterio de no segregación, de no generación de dos redes, de dos comunidades educativas diferenciadas. Y la razón es muy clara, porque la no segregación ha sido una lucha y una defensa del conjunto de la sociedad catalana que no vamos a dejarnos arrebatar, por mucho que algún oportunista o iluminado pretenda cargársela, por muy ministro que sea. Les puedo asegurar que en Cataluña, en estos momentos, nadie duda, todo el mundo reconoce que el modelo lingüístico ha sido clave para las políticas de integración y de cohesión social. En Cataluña, la gente se integra fundamentalmente en las tres Es: a l'escola, a l'escala y fent convivència amb els seus companys. No existe ningún problema. Pero el señor Wert lo ha creado de manera artificial para poder presentarse en el resto de España como el defensor del castellano ante unas supuestas discriminaciones que no existen. Es cierto, algunas familias, muy pocas, en una proporción minúscula, han acudido a los tribunales. En este curso, los últimos datos apuntan a que de 1,5 millones de alumnos aproximadamente, con un crecimiento, creo recordar, de 12.000, solo se han recibido 40 peticiones de escolarización en castellano que se están oportunamente gestionando. No porque lo diga el decreto, que nosotros consideramos que es un problema y no una solución, sino por el sentido común. No seré yo el que diga que un derecho, por el simple factor de afectar solo a una persona, o mejor dicho, que un conflicto por el simple hecho de afectar a una persona deja de ser menos derecho. Los derechos son individuales, sea uno el que lo ejerce o sean 100. Pero una cosa es garantizar el ejercicio de ese derecho y otra es, a partir de esa realidad, crear un problema donde no existe y, además, magnificarlo. Es cierto en estos momentos, y nadie lo puede dudar, que en los diferentes centros educativos se han adoptado medidas para garantizar estos derechos. Para garantizarlo, eso sí, salvaguardando el cambio, salvaguardando que eso no afecte al cambio del modelo educativo, es decir, garantizando que existe una única red, que no se produce segregación. Si mis datos no son erróneos, y creo que no lo son, en estos momentos, fruto de estos planteamientos, por ejemplo, en Cataluña hay 2 centros que, siguiendo el mandato del Tribunal, la sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña, van a ofrecer 25 horas educativas en castellano como lengua vehicular. Déjeme decirles, señoría, que creo que el decreto que proponemos derogar es una verdadera barbaridad. Primero, porque crea un problema donde no lo hay. Y se supone que los gobernantes lo que están es para resolver problemas, no para crearlos. Segundo, porque ofrecen una solución que no es solución, entre otras cosas, porque no existe, porque es inviable. La solución que plantea el decreto a partir de esa guerra contra los gigantes de la Mancha, en este caso de Cataluña, que ha puesto el señor Wert, la solución que dice plantear no es viable, porque plantea pagar la escolarización en centros privados
Y lo que no sabe, supongo, el señor Ver es que en estos momentos en Cataluña no hay ningún centro privado que ofrezca educación exclusivamente en castellano. ¿Por qué? Posiblemente porque nadie lo ha pedido y porque eso no sintoniza con la sociedad catalana. Fíjense usted bien, estoy hablando de centros privados, centros privados que tienen un ideario, pero centros privados que, como pueden imaginar ustedes, si hubiera una demanda de atención en catalán exclusivamente, vaya si lo harían por sus propias, eso que a ustedes les gusta tanto, las reglas del mercado. Y tercero, porque este decreto utiliza una tabla de doble rasero, que es de un fariseísmo increíble. Lo que le preocupa al señor Wert no son los alumnos y sus derechos, sino una concepción uniformista del Estado que niega el carácter plurilingüe, el plurilingüismo, como niega la plurinacionalidad del Estado español. Y así estamos con unos conflictos abiertos de tres pares de narices. Su preocupación por garantizar el derecho a recibir la educación en la lengua que escojan los alumnos, en las lenguas oficiales o cooficiales, resulta que desaparece cuando se va más allá del Ebro o entra uno en el Mediterráneo, porque esa misma preocupación no está ni en las Illes, ni en las Baleares, ni en el País Valencià. Quiero recordar que las actuaciones del Gobierno Bauzá en estos momentos contra las lenguas propias de las Illes, el catalán, está siendo duramente contestada por la ciudadanía. Primero con el decret de lliure elecció de llengua en el primer enseñamiento. Y después con el famoso TIL, que supongo que se habrán enterado ustedes que ha levantado a la comunidad educativa y a la sociedad y que ha conseguido ya una primera victoria, que es un varapalo judicial importante por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha anulado ese TIL, ese decreto. Lo mismo sucede con el catalán valenciano en el País Valencià. Quiero recordarles que las 14.238 unidades de escolarización pública, 7.516 son plurilingües, 6.812 lo son en castellano, y donde existe carencia es en unidades de escolarización en valenciano precisamente. El resultado es que, tal como denuncia la Escola Valenciana, aproximadamente 150.000 niños en Valencia quieren ser escolarizados en su lengua y no pueden. Esa es la realidad. Esa es la realidad del doble rasero que no pretende garantizar derechos, sino eso que en algún momento se ha llamado españolizar a los niños catalanes, con una afirmación tan estúpida como impropia de alguien que tiene como objetivo no crear problemas donde ya existen en la sociedad fruto del empecinamiento de algunos. Me temo que estamos ante un caso clarísimo que pudiéramos calificar de imperialismo lingüístico. Alguien ha decidido que quiere imponerle a una sociedad una lengua que la sociedad, además, en muchos casos considera como propia, porque mucha gente en Cataluña considera el castellano como lengua propia o sencillamente se encuentra muy cómodo con él. Pero eso no supone que se le imponga tener que renunciar a la lengua propia de Cataluña. Acabo, señor presidente. En resumen, antes de llegar el señor Wert al Ministerio no había ningún problema. Y al llegar el ministro lo crea. Sin duda, la mejor solución para resolver el problema es que desaparezca quien lo ha creado, es decir, el ministro. No plantea una desaparición nada más que política, por supuesto, no me interpreten ustedes mal. Y eso en democracia significa dimisión o cese. Y, por supuesto, en cualquiera de los dos casos sería de desear que el ministro, al marcharse a casa, se lleve consigo el decreto de 11 de julio, que más bien debería llevar fecha de 18 de julio por su contenido. 18 de julio es una fecha, nació mi abuela, No, lo digo por si alguien se ha sentido aludido. Gracias, señor Coscubiela. Termino. Acepto las enmiendas que me han planteado tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Convergencia y Unió, al cual le parece que una dimisión es poco y pide dos. Encantados.